Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo del espectáculo hay semanas que parecen latidos, una respiración contenida antes de una noticia que se presiente enorme. Así se ha vivido la espera en torno a Gupse Ozai, una creadora que no solo hace reír, sino que escribe, dirige y defiende su propio relato con una firmeza poco frecuente. Su embarazo entra en las últimas curvas y, como suele ocurrir cuando la vida privada se vuelve asunto público, cada silencio se interpreta, cada gesto se sobredimensiona, cada ausencia se convierte en señal. En Newsround hemos seguido el pulso de esa espera no desde la ansiedad del rumor, sino desde la pregunta por lo que realmente importa: salud, respeto y dignidad. ¿Qué opináis vosotros, comunidad? ¿Cómo debería contarse una historia así sin convertirla en espectáculo? Durante estos días, el tablero digital se encendió con una hipótesis que prendió como yesca. Voces anónimas insinuaron que Baraduk habría tomado distancia justo cuando la sensibilidad de las últimas semanas de gestación lo magnifica todo. No hubo comunicado, ni entrevista, ni frase con comillas que anclar. Solo la marea de dicen que y según fuentes que suelen crecer en horarios en los que nadie debería estar obligado a dar explicaciones. El rumor, colocado al borde mismo de la paternidad, logró lo que tantas veces logran los rumores: convertir una zona íntima en un ágora ruidosa. Y, sin embargo, conviene sostener un principio elemental: sin confirmación, no hay veredicto; sin contexto, no hay relato completo. Mientras tanto, las señales visibles del entorno de Gupse apuntan a otra dirección, más discreta y menos fotogénica. Apoyos logísticos, acompañamientos sin flashes, teléfonos encendidos a horas absurdas, traslados discretos a citas médicas, listas de tareas repartidas sin romanticismo, ese tipo de cuidados que jamás se vuelven tendencia porque no están hechos para la X. Lo que sí se percibe es un plan: reposo posparto priorizado, límites comunicados con claridad, calendario profesional reajustado para que la llegada del bebé no se cruce con la tiranía de los plazos. Ese armazón, firme, doméstico, invisible, es el que sostiene las primeras semanas, cuando el sueño se mide en migajas y cada pequeño avance vale más que cualquier aplauso. En la otra orilla, el silencio de bar se ha vuelto materia inflamable. Para algunos, callar equivale a desentenderse; para otros, es una forma de no echar gasolina a una hoguera que nadie desea. En una industria en la que una frase puede costar una campaña y una foto puede reescribir un guión ajeno, optar por no hablar puede ser estrategia, prudencia o, sencillamente, humanidad. Sin la pieza básica, la confirmación, atribuir intenciones es un ejercicio de adivinación emotiva. ¿Creéis que el silencio puede ser una forma de cuidado, o lo entendéis como una omisión que duele? Dejadnos vuestra mirada en los comentarios. En Newsround leemos todo y vuestra perspectiva alimenta la conversación. Más allá de nombres propios, lo que asistimos es una lección sobre cómo operan hoy las audiencias. La comunidad digital no es un coro dócil, puede ser generosa y feroz, empática y exigente, paciente y voraz, todo en el mismo timeline. En medio del ruido, también emergieron hilos luminosos, mensajes de aliento, relatos de madres y padres que recuerdan ese borde de los días previos al nacimiento, una mezcla de miedo y ternura que talla carácter, ofrecimientos de ayuda práctica, recordatorios de que el cuidado no necesita focos. Ese murmullo de apoyo, aunque no atraviese paredes ni algoritmos, modifica la temperatura del debate, lo eleva del chisme a la preocupación genuina. ¿Por qué esta historia ardió más que otras? El calendario explica parte: la recta final del embarazo agranda todo, de la alegría a la fatiga, del temor al deseo de intimidad. La talla pública de sus protagonistas explica el resto: Gupse, una autora con voz propia; Bar,
Un protagonista leído por millones a través de sus papeles y de sus silencios. Cuando esas trayectorias se cruzan con un rumor, el resultado es una tormenta perfecta. Pero la vida real rara vez se pliega a los guiones con villanos y héroes impecables. La vida, casi siempre, sucede en habitaciones sin cámaras, en conversaciones largas, en rectificaciones, en pausas que no conviene apresurar. Separar lo sabido de lo no comprobado es una disciplina que nos debemos. Sabemos que la llegada del bebé es inminente y que el círculo cercano ha preferido la reserva. Sabemos que se prioriza la logística, tan poco romántica como indispensable, para amortiguar el sacudón de las primeras semanas. No sabemos que se ha hablado a puerta cerrada, ni por qué no han emitido declaraciones, ni si la especulación señala siquiera al blanco correcto. Esa frontera entre dato y conjetura debería guiar la manera en que consumimos y producimos conversación. Permitidnos, desde News Around, una invitación diferente. En lugar de exigir explicaciones, pensemos en preguntas que suman. ¿Cómo normalizamos apoyos concretos a madres públicas sin forzarlas a teatralizar su alegría o su cansancio? ¿Cómo hablamos de corresponsabilidad y trabajo emocional sin fabricar un circo? ¿Qué límites necesitamos como audiencias para no devorar aquello que decimos admirar? Vuestras respuestas nos interesan tanto como las noticias del día. Contadnos, ¿qué clase de cobertura esperáis de un medio responsable cuando los titulares se escriben sobre pieles sensibles? No se trata de negar que exista conflicto, toda familia, toda pareja, todo equipo atraviesa zonas grises, sino de resistir el impulso de repartir papeles a ciegas. Entre los desenlaces posibles aparecen rutas prudentes, reconciliaciones que no buscan escaparate, redibujos del mapa afectivo con responsabilidades claras, o caminos paralelos en los que el proyecto compartido sea, sencillamente, la crianza. En cualquiera de los escenarios, aquello que no admite negociación debería ser evidente: la salud de la madre, la estabilidad del bebé y el respeto por la intimidad de quienes hoy circulan como si fueran titulares ambulantes. Mientras aguardamos la noticia luminosa del nacimiento, os proponemos sostener una mirada cuidadosa y útil. Si esta conversación os parece necesaria, apoyad nuestro trabajo. Suscribíos a News Around, dejad vuestro me gusta, compartid el video con quien creáis que necesita leerlo y, si queréis fortalecer este espacio independiente, pulsad el botón unirse para convertiros en miembros y respaldar la cobertura que prioriza el contexto sobre el grito. Decidnos también qué otras figuras del panorama turco queréis ver en este canal y qué enfoques os gustaría que exploráramos cuando la vida privada y lo público se enredan. Antes de cerrar, una nota sobre la memoria sentimental que rodea a Elçin Sangu: guardarla como un faro lejano honra lo que fue. Utilizarla como lupa sobre el presente termina por deformarlo. La nostalgia puede acompañar, no juzgar. Y ese principio, tan sencillo, tan difícil, vale para todos nosotros. Para los medios, para los fans, para los curiosos de paso. En definitiva, estamos ante una historia que exige menos prisa y más cuidado. Cuando caiga la noticia, y caerá. Habrá tiempo para la celebración, si las partes lo deciden, para las palabras públicas. Hasta entonces, el mejor gesto es uno que no suele generar trending topics: dejar respirar a quienes están viviendo una transformación irrepetible. Y sí, seguid aquí, en News Around, porque la conversación que proponemos no es la de la hoguera, sino la que ilumina sin quemar. ¿Estáis con nosotros? Suscríbete, comenta, participa y dinos, ¿cómo prefieres que contemos lo que de verdad importa? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.